Y a continuación, permítanme presentarles. Ayúdame a ver si estoy bien. Que me va a presentar, pero no sé si estoy bien con la... Voy a compartir. Al doctor Gustavo Boca, médico especialista en medicina física y rehabilitación, concurso universitario de reumatología, posgrado en espasticidad, fundador de Solamoin, curso universitario de dolor, diplomado en medicina complementaria y rehabilitación, past president de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, y nos va a estar acompañando en finales de la mañana de hoy en América y ya entrada bien la tarde en España, con su conferencia La toxina botulínica en la medicina ortopédica y manual. Doctor Gustavo Boca, puede comenzar a compartir pantalla. Un fuerte saludo. No le escuchamos porque tiene su micrófono. No, ya lo liberé. Activado. Listo. Adelante. Sí, Doctor, sí se me escucha ahí bien, por favor. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, un saludo, Edgar. Muchísimas gracias. Bueno, con usted tenemos una amistad de años. Casualmente, cuando hice el posgrado de espasticidad allá en Caracas con la doctora Bolaños, ahí tuve el honor de conocerlo. Y usted también tuvo la bondad de invitarme a que participe en este grupo excelente Solamoin. Muy agradecido a Daniel y a todos por la invitación. Bueno, Edgar hace unos meses me comentó sobre este tema que quería que les mencione, toxina botulínica en medicina manual y ortopédica. Bueno, la verdad que me ha tocado estudiar y revisar mucho el tema, porque no hay, hemos hecho muchas revisiones bibliográficas y no hay un tema preciso o tajante así con este nombre y la unión de estas dos técnicas. Sin embargo, y la chaqueta detrás, ¿eh? Ay. Me asesoré un poco de sí, ahí en el asiento. Mauro Busardo y el doctor Pedro Romero y con mi hijo. Sí, puede ser. Asiste, parece que hay una interferencia. Si no, después yo lo subo a casa y después la recogéis. Perdón, Sandra, está abierto tu micrófono. Por favor, si pudieras cortarlo. Sandra. Mira que está cerrado, Juan. No, yo creo que sí, pero... Sandra, por favor, si pudieras cortar tu micrófono. Bueno, pues siento que tenemos que andar, pero... Ahí el sí, administrador ya. puede bloquear el audio. El administrador puede bloquear el audio, el doctor Strand. Perfecto. Ok, y bueno. Y bueno, bueno, comenzamos a preparar este tema. En un principio me puso a pensar mucho. Estaba pensando hacer un examen de ingreso para estar a Solamoin. Pero bueno, la verdad que lo investigamos y hemos traído a conclusión todo lo que hemos podido recabar sobre este tema donde se une uno y otro procedimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Tratamos de identificar primero los conceptos de cada tema. Terapia manual y en qué momento se unen estas técnicas y cuándo las voy a utilizar per se. Entonces, hicimos una investigación profunda, revisamos temas y les voy a poner en palestra este tema que lo voy a dejar en realidad para discusión de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Manual, para que yo creo que debería tomarse una posición como Solamoin de ciertos puntos que estamos discutiendo y también para demostrar que la medicina manual, pues como antes comentaron, está en muchos campos, en muchas áreas. Y así lo dejo para la discusión. Capaz que cuando yo termine esta charla estarán unos de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero la idea es esa, se la dejo como un criterio de controversia y de razonamiento para cada uno de los integrantes de esta charla. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros el tema? Pero un ratito que no me está corriendo. Bueno, tengo un problemita para correr la diapositiva. Se quedó. Gustavo, hace clic arriba de la diapositiva.
Si abriste el chat, te deja de pasar. Ahí. No. No, ¿No? no. ¿Por qué no sales? Deja de compartir y comparte nuevamente. A ver, vamos a ver. Deja de compartir, abre bien la diapositiva. Espera un momento. Abre bien tu presentación y fíjate si puedes. Ahí está. Bueno, siempre yo presento esta imagen con el respeto de todos, una promesa que hice, así que continuamos. Entonces, la primera pregunta que yo quería replantear con ustedes era, bueno, ¿qué es la toxina botulínica y cómo actúa? Vamos a ir revisando los conceptos para luego unirlos y presentar ejemplos de cómo podrían compartirse estos dos temas. Todos sabemos que la toxina botulínica no es otra cosa que una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinicum. La toxina botulínica, ¿qué hace? Altera la contracción muscular, evitando que se libere acetilcolina en la unión neuromuscular y en la terminación nerviosa motora se produce una endocitosis de la molécula mediada por una cadena pesada. Se evita la liberación de la cadena ligera de citosol y se produce ruptura de los sectores de proteína. Y hay una fusión de vesículas en la membrana que impide la liberación de acetilcolina. Un poco le he tratado de condensar, por cuestión del tiempo, tenemos 20 minutos y no podemos entendernos mucho en esto, pero básicamente la toxina botulínica inhibe la transmisión o inhibe la propagación de neuroreceptores. Aquí está el ejemplo típico que se lo han de haber revisado, pues aquellos que manejan toxina botulínica, de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Estamos en la membrana presináptica, la membrana postsináptica, y básicamente, para concluir por cuestiones de tiempo, la toxina está formada por dos cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera. La cadena pesada que induce a la salida de acetilcolina y la cadena ligera que impide y va a bloquear pues la transmisión de la liberación de acetilcolina, que va a producir en el músculo una debilidad y una relajación muscular. Básicamente, para que se entienda cuál es el concepto y cómo actúa la toxina botulínica y cómo nos vamos acercando a ese trabajo muscular que queremos relacionar con terapia manual. Aquí un poco para revisar los pasos y recordar un poco qué es lo que ocurre en cada paso para que la toxina botulínica actúe, que lo acabo ya de mencionar, y son los 4 pasos básicos que ocurre y en conclusión me bloquea la acetilcolina y obviamente se bloquea también la contracción muscular. Luego pasemos al concepto de medicina manual que ha sido muy bien explicado durante todo este tema. Se dice, la medicina manual no es otra cosa que se la define como un abordaje médico de todas las alteraciones benignas del sistema músculo-esquelético, particularmente a la columna vertebral. Y aquí yo quiero hacer hincapié para poder explicar lo que voy a hablar más adelante. Dice particularmente, no dice exclusivamente. Y su tratamiento mediante técnicas manuales y no invasivas. La técnica principal empleada en medicina ortopédica manual es la manipulación articular, y vuelvo a insistir y a recalcar el tema, mayoritariamente vertebral. Es decir, si nosotros ya vemos a la medicina manual y ortopédica con un campo más amplio, donde vamos a aplicar distintas técnicas manuales, obviamente el abanico se abre y vamos a poder acercarnos a cómo la toxina botulínica interviene cuando hacemos también terapia o medicina manual. Y aunque existen otras formas de movilizaciones articulares sin impulso, los estiramientos musculares o el masaje en sus múltiples formas. Sabemos todos que hay 2 escuelas básicas, la anglosajona de Siria y la francesa de Metz. Estas son las técnicas de terapia manual. Yo quiero ir recalcando, yo sé que todo esto ya lo conoce, pero quiero irlo recalcando y recordando para llegar al punto de cómo hice la evaluación de esto y cómo uní estos 2 procedimientos. Tenemos manipulaciones, dentro de ellas hay que discernir distintas técnicas osteopáticas, quiroprácticas, está el masaje, movilizaciones que se hacen cuando se aplica toxina botulínica. Está el strain, están las técnicas articulares, la neurodinamia, que también se le aplica según los casos, fase de pilar y terapia miofascial y movilización del tejido conjuntivo. Y ahí vamos viendo
en dónde y en qué parte y qué opciones tenemos con terapia manual. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la terapia manual? Así como pusimos el concepto de toxina botulínica, de cómo actúa, recordemos estos efectos fisiológicos conocidos muy bien por todos ustedes. Los estudios han demostrado que la terapia manual produce una interferencia a nivel de la médula espinal, reduciendo la respuesta de dolor espinal. Por último, existen diversas estructuras en las zonas superiores de la médula espinal. Estas tienen una función de amplificación o disminución de la señal dolorosa, ¿verdad? Básicamente hasta ahí vamos recordando y vamos sabiendo en qué está cada uno de ellos. ¿En qué estructuras interviene? ¿Interviene en estructura articular? Sí. ¿Interviene en la parte facial? Sí. Tanto en el componente de la fibra muscular como el componente de la fascia. ¿Interviene neural? Sí. Y ya vamos a ver cómo lo unimos con toxina botulínica. ¿Qué no debe de hacerse en medicina manual? No realice manipulaciones vertebrales cuando existan lesiones del raquis que afecten su estabilidad, tales como patología tumoral, procesos inflamatorios, infecciosos, osteoporosis grave, malformaciones de la chanela, cervico-occipital o fracturas inestables. El otro concepto es no realizar técnicas manual articular en el tratamiento en el caso de que pueda cumplir la regla del no dolor y principio del movimiento contrario a médico. Las dos reglas anteriores se consideran básicas para efectuar una manipulación articular con seguridad. Y en el caso de no poderse cumplir, solo pueden aplicarse las técnicas no forzadas, que actúan exclusivamente sobre tejidos blandos. Y vamos un poco avanzando en el tema y llegamos a esto que yo quería compartirlos con ustedes, para que veamos las referencias o las relaciones entre lo que sería toxina botulínica y lo que sería la terapia manual. Pero para esto hagamos un stop y recordemos en dónde usamos toxina botulínica. Uno de los campos donde más se usa toxina botulínica es en los pacientes espásticos. Obviamente se utiliza en distonía, se lo utiliza en dolor, se lo utiliza en otras áreas de la medicina, en otorrino, ginecología, traumatología, ortopedia, etcétera, etcétera. Pero básicamente, para llevar al campo que nos solicitaron presentar, hemos escogido estas dos comparaciones. Porque, ¿qué hacemos cuando ponemos toxina botulínica? Hacemos cineterapia, donde hacemos movilizaciones articulares que también se hacen en terapia manual. Que hacemos estiramientos musculares que se hacen con terapia manual. Tenemos técnicas de facilitación muscular que también lo hacemos en terapia manual. ¿Qué técnicas tenemos en manual? Masajes, movilizaciones que las hacemos post-toxina, reeducación postural que lo hacemos post-toxina, técnicas articulares que las hacemos post-toxina, neurodinamia según los casos, terapia de movilización miofacial. Es decir, aquí están un poco la comparativa entre y otro tema. Ahí tenemos los dos artículos donde revisamos, algunos de ellos tuvimos la oportunidad de hacerlo y establecer ciertos conceptos con el uso de toxina botulínica. Y nos vamos acercando. Tenemos entonces dos campos. Yo podría haberme quedado hasta aquí y decir que la terapia manual o la medicina manual actúa en uno de los casos muy, muy especiales en dolor y que la toxina botulínica también trabaja en dolor. Podría ser entonces, yo diría que la terapia manual y la toxina botulínica me actúan en un mismo campo, que es el dolor. ¿La puedo usar combinado? Lo vamos a ver. Va a depender. La toxina botulínica se usa en dolor cuando ya todas las estrategias terapéuticas han fallado y obviamente no tenemos otra opción y usamos el dolor. Pero hasta aquí yo podría dejar terminada la charla y decir que bueno, que tenemos tanto estos dos procedimientos o estas dos técnicas, estos dos campos, la medicina manual con terapia manual y la toxina botulínica espasticida en dolor, y hasta ahí quedamos. Pero si nosotros revisamos el concepto mucho más ampliado, vamos a encontrar otras alternativas y otras sugerencias. Y si revisamos en un campo más amplio, la medicina manual y ortopédica, podríamos concluir así, de manera sencilla, que toda aplicación de toxina botulínica en espasticidad tiene necesariamente que hacerse la intervención de terapia manual. Porque cuando yo tengo preparado el músculo, cuando he relajado el músculo, para que ese músculo pueda tratarse, tengo que intervenir con alguna técnica de terapia manual. Ahora, aquí viene un dato que sí que hay que aclarar, que va a depender también mucho del tipo de espasticidad y el grado de espasticidad. Porque puedo tener una espasticidad 1 o 2 con un aducto que es manejable, como puede tener espasticidad grado 3 o grado 4, donde hay retracciones, donde ya obviamente ahí la toxina botulínica no me sirve y por lo tanto también va a ser más difícil aplicar la terapia manual, ¿no? Entonces, con esto también quiero decir y recalcar lo que hemos venido diciendo en este campo, que esto debe ser hecho, trabajado, revisado y tratado por un médico, porque es el médico el que tiene la capacidad de determinar
en qué estado de espasticidad está, cuándo uso la terapia manual, si me sirve o no me sirve. Como yo siempre digo, las técnicas se aprenden. Lo que no se aprende y se tiene que saber son los criterios clínicos para hacer la intervención. Entonces, miren cómo del dolor, de manera independiente, tanto trabajando terapia manual como la toxina botulínica en dolor, lo vimos hasta ahí y decía, bueno, ahí terminó el campo donde estábamos trabajando. Pero si ampliamos y abrimos el abanico de la terapia manual o de la medicina manual con todas sus técnicas, concluimos que toda aplicación de toxina tiene que ir seguida de una intervención así, porque si no, no puedes recuperar o no puedes mejorar la movilidad articular, la recuperación funcional y no podrías aplicar más tarde el ejercicio que viene a ser el engranaje para que ese paciente se recupere funcionalmente. Como los dije, esto es para la discusión. Puedo terminar la charla y decirme a los expertos en terapia manual que estoy totalmente equivocado o los que manejan toxina que estoy igual equivocado. Pero ahí lo dejo para la discusión, para que se entienda el razonamiento que yo he querido hacer. ¿Qué tenemos como ejemplo? Si tenemos un pie equino espástico donde está comprometido, tibial posterior, está comprometido gastrocnemio, obviamente, insisto, depende del tipo de espasticidad que tenga el paciente y el grado de espasticidad. Esto indirectamente me puede causar por esta posición o esta posición inadecuada, por esta posición que tiene este paciente postural, una disfunción vertebral que puede causar dolor. Y ahí podría intervenir la medicina manual con una de sus técnicas para disminuir el dolor. Y estamos uniendo estos dos conceptos, la toxina botulínica y la terapia manual. El otro ejemplo que tengo, si tenemos una mano espástica donde compromete cubital anterior, palmar mayor, flexores largos y profundos de los dedos, el paciente tiene una espasticidad que me compromete la mano y en ese paciente yo quiero hacer una técnica manual, por ejemplo, quiero hacer inhibición refleja, tengo la necesidad de usar toxina botulínica para revertir ese estado de contractilidad y poder trabajar y mejorar la función de esa mano. Otro caso donde yo, a mi concepto, lo que leí y revisé, unimos los dos casos, tanto la toxina botulínica como la terapia manual. Y hay un tercer caso, donde yo digo, para recalcar lo que antes dije, en los casos de espasticidad, obviamente, insisto y recalco, dependiendo del grado de espasticidad que tiene y el momento que está con su cuadro espástico, se utiliza toxina botulínica y de hecho se va a usar terapia manual, se va a necesitar terapia manual, porque no encuentro otra manera que después de que yo aplico toxina botulínica, que relajo el músculo, que me permite movilizar la articulación, no hay otra manera sino usando una técnica de terapia manual para recuperar esa movilidad y obviamente después ya con todo el proceso de rehabilitación, todo lo que uno planea, ya ir a la funcionabilidad. Entonces, esto me parece que esto es importante desde este punto de vista y creo que lo pongo a discusión para que se haga incluso un estudio sobre esto, para ver hasta dónde en verdad tenemos razón sobre lo que estamos diciendo. Y voy a concluir un poco con un razonamiento, insisto, vuelvo a agradecer al doctor Romero y al doctor Busardo, con quien conversé sobre varios puntos. ¿Cómo actúan juntas entonces? Diríamos que tenemos dos componentes. La toxina botulínica actúa sobre el tejido retráctil. Si no mejoro ese tejido retráctil, difícilmente voy a trabajar sobre un tejido conectivo que me permita aplicar la terapia manual. Y todos estos dos procedimientos, todos estos dos campos van en función de ¿qué? De mejorar la movilidad del paciente y por lo tanto posteriormente mejorar su función. Es decir, podemos concluir que es muy importante en un programa de rehabilitación, y cuando hablo de rehabilitación, los que somos rehabilitadores conocemos que es un campo muy amplio, más allá de la fisioterapia, la terapia ocupacional, sino de las estrategias que me permiten reincorporar a un paciente al estado funcional, escolar, trabajo, etc. Entonces, esta es la importancia de estos dos conceptos, que siempre lo hemos hecho, pero capaz nunca nos sentamos a revisar, bueno, ¿estamos haciendo o no medicina manual? ¿Nos sirve o no? Nos sirve porque estoy aplicando toxina, estoy relajando un músculo, estoy aplicando una terapia que me va a mejorar la movilidad, va a mejorar la función y voy a poder replantear mejor mi programa de rehabilitación con un paciente, en este caso espástico.
Y el último caso lo dejo para la audiencia. Lo dejo para que lo razone Daniel, que lo razone Álvaro, que lo razonen todos. Y punto, y entremos en discusión. ¿Será que sirve para el siguiente caso? Y esto yo lo quería poner para que ustedes lo revisen. Distonía con afectación de columna vertebral, más terapia manual. Vamos a razonar un poco. Yo en todos los años que tengo aplicando toxina botulínica, me topé muchísimo con distonías a nivel de los músculos paravertebrales, en pacientes que hacen opistótonos, y obviamente teníamos que aplicar toxina botulínica en toda la columna vertebral. Cuando a ese paciente se le aplica toxina, el paciente relaja su musculatura, pero puede haber una disfunción vertebral, donde tendría que actuar también terapia manual. Pero lo dejo para la audiencia, lo dejo para que me digan, no doctor, está equivocado, no tiene razón, esto no es así, el concepto va por ahí. Pero ahí lo dejo porque esa creo que es la idea de estas charlas, la idea de estas sociedades, en donde se va capaz a desvirtuar o a acrecentar o a mejorar los conceptos sobre estos temas que a veces no los encontramos tan claros en las revisiones bibliográficas. Así que ahí se los dejo para ustedes. Esa es mi aporte con este tema. He tratado de buscar todos los caminos para llegar y cumplir con el tema que se me planteó. Así que, insisto, lo dejo ahí para la discusión. Les agradezco por la invitación y ahí les dejo fotos de mi querida ciudad de Guayaquil para cuando ustedes gusten, cuando quieran, vengan aquí, tienen una casa. Así que muchísimas gracias. Estimado doctor Boca, excelente su presentación. Muy buena presentación y nos deja el tema abierto para todos. Muchísimas gracias. A la orden. Daniel. Edgar. Muchas gracias, doctor Gustavo Boca, amigo Gustavo. Indiscutiblemente que eso es motivo de estudio. Ya cuando comience de lleno a desarrollarse el posgrado en la Universidad de Rosario, va a haber posibilidades de tratar eso. Probablemente estés invitado como especialista. Y lo importante acá es, como Sociedad Latinoamericana de Medicina Ortopédica Manual, incorporar todos los elementos de nuestra medicina, porque nuestra medicina es una sola. Lo que pasa es que nos hemos subdividido por diferentes razones. Y todos los planteamientos que hace son valederos. Y en meses pasados, pues yo te lo decía, que tenías que incorporar la parte de medicina ortopédica manual dentro del arsenal de conocimientos y de terapéutica, porque mientras más sumamos, más le damos respuesta, en este caso, al paciente espástico con una distonía y que pudiera tener una disfunción intervertebral menor, que se va definitivamente a mejorar y a favorecer. Así que muchas gracias por tu conferencia y por la expectativa incógnita que nos deja, y estoy seguro que se va o la vamos a resolver. No solamente vas a dejar, sino que te estamos agarrando del brazo y de la mano para que sigas participando con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tu participación. Muchas Daniel, gracias por a favor. todos. Un placer, un honor. Gracias Gustavo. Gracias por esta excelente presentación, y obviamente que siempre nos está dando cosas para hablar y para discutir de futuro. Es un placer haberte escuchado. Obviamente que la medicina manual es un campo casi interminable, y lo que decíamos al principio, de alguna manera la medicina manual apoya a diferentes especialidades médicas, y ahí está lo interesante, recordando siempre que la nuestra es una especialidad funcional, y todo aquello que implique una alteración funcional, por supuesto que es campo de la medicina manual, no para resolver la estructura, para resolver la disfunción que genera esa falla estructural.